Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua, la liturgia de la palabra nos presenta del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos 8 al 15. El salmo con el que meditamos esta lectura es el 118 y el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Algunos los de la sinagoga llamada de los libertos, a la que pertenecían cirenenses y alejandrinos, y algunos de Cilicia y de la provincia de Asia, se pusieron a discutir con él, pero al no poder contradecir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído a él blasfemar contra Moisés y contra Dios. De este modo amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Luego, llegando de improviso, lo arrestaron, lo llevaron al consejo de ancianos y presentaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar contra el templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Todos los que estaban en el consejo de ancianos lo miraban con atención y les pareció que su rostro era como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno es mirar de nuevo este texto, ir descubriendo algunas facetas. En primer lugar, Esteban era uno de los elegidos como servidores de la mesa y al mismo tiempo predicadores de la palabra a un mundo y a una cultura distinta, los de la cultura griega. Y dice que estaban discutiendo con los de la sinagoga de los libertos. Eran aquellos esclavos liberados de Roma que fueron llevados esclavizados en la persecución de Pompeyo en el año 63, llevados a Roma y después liberados y vueltos a Palestina, a Jerusalén, y tenían una sinagoga de los libertos. Y por eso es ese grupo, que era un grupo aparentemente más abierto, de un espíritu más abierto, pero siempre donde hay alguien que tiene una apertura de mente, también vuelven y surgen aquellos que quieren radicalmente aferrarse a la tradición. Y por eso hay unos rasgos que caracterizan esta vida y esa persona de Esteban. En primer lugar, dice, lleno de gracia y de poder. O sea, la fuerza de Dios estaba en él. Hacía grandes prodigios y signos en medio del pueblo. O sea, era alguien, era un fenómeno, como se suele decir. Era alguien importante. Hacía grandes signos en el poder y con el poder del Señor. Y dice que los principales de esa sinagoga de los libertos discutían con él, pero no podían contradecir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Cuando una persona se caracteriza por la fuerza y la sabiduría, generalmente entra de nuevo la envidia. Y allí es donde amotinan, donde sobornan, donde usan la fuerza del maligno para atacar el bien. Y el maligno se presta. El maligno está feliz cuando los que en nombre de Dios quieren imponer una verdad, aunque utilicen las fuerzas del mal. Por eso hay que estar muy atentos. ¿Y qué aparece al final de este texto?
luego de toda esa trama mentirosa en el Sanedrín, con los ancianos y con todo, cuando lo llevan, dice, los del consejo de ancianos lo miraban con atención y les pareció que su rostro era como el de un ángel. O sea, era un hombre sin doblez, era una persona sensata, era una persona buena. Y eso es importante como descubrir también en la faceta de este hombre. Era el primer apóstol, Esteban, de los helenistas, de los griegos. Por eso también es el intento de inculturizar la fe en Cristo Jesús en esta cultura. Pero al hacer esta separación con el judaísmo palestinense tradicional, aparentemente no consiguió su objetivo. Pero siempre tiene que haber alguien que con valentía, con parresía, con decisión da el primer paso. Y a veces tiene que pagar con la vida este paso arriesgado. Pero veremos después que es un paso decisivo también en la fe y en la misionalidad de la primitiva comunidad. Por eso es rechazado por el mundo judío, no aceptado, no comprendido. Y Esteban, el provocador, sufre la muerte por esta realidad. Está llevado ante el Sanedrín, del cual no saldrá más, sino todo lo contrario. Pero gracias a esta provocación y a esta apertura de inculturar la fe en Cristo Jesús, en el Señor, logra abrir las puertas a una dimensión sin precedentes en la fe. Ojalá que hoy también en nuestra iglesia existan muchos líderes con una parresía, con una libertad, con un empuje y con una apertura. Y yo quisiera hoy pedir de manera muy especial, porque celebramos la memoria de un santo que también, por defender la fe en Suiza, San Fidel, Fidel de Sigmaringen, era un hombre sencillo, un capuchino menor, que fue enviado a Suiza para anunciar el Evangelio, y por su apertura, por sus ganas y su fe en Cristo Jesús, es martirizado alrededor del 1620. Pidamos la gracia de Dios para nuestra iglesia hoy, de tener también esa capacidad y esa parresía de seguir anunciando el Evangelio con valentía, a pesar de tantas oposiciones. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos lleve con bien del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.